un especial momento, ¿no? Se trata de rendir homenaje a una ilustre venezolana, a una buena ciudadana, a una excelente profesora, a una importante académica y una gran magistrada. Y yo voy a agregar algo además muy personal, a una excelente jefe. Tuve la oportunidad durante 5 años de estar a su lado y recibir sus enseñanzas. Hoy la Academia de Ciencias Políticas y Sociales se siente honrada de poder coauspiciar, y además en su salón de sesiones, rendir homenaje a esta industria académica. Contamos con la presencia del señor Temeta. Para nosotros es muy importante que usted nos acompañe en este momento tan especial para la academia. Y además enriquece el acto, no solamente la presencia de ustedes, sino que ha sido organizado por 3 instituciones, ¿sí? Ya van adquiriendo ese rango, como lo son AVEDA, como lo son FUNEDA y como lo son el CENLAC. Así que nos vemos honrados de que nos hayamos unido 4 instituciones de carácter jurídico para poder hacer un acto especial que no es más que afecto y cariño hacia la doctora Josefina Calcaño de Tenetas. Tenemos un programa que iniciaremos con las palabras del presidente de la academia, el académico Luciano Lupini Bianchi, luego unas palabras en homenaje a nuestra compañera académica Josefina Calcaño de Tenetas, que va a ser la académico Cecilia Sosa Gómez. En tercer lugar, algo especial, se ha elaborado un boletín en homenaje al académico Calcaño de Tenetas y se va a presentar ese boletín de la academia a cargo del académico Rafael Badel. Luego contaremos con la intervención y las palabras del académico y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Jesús María Casal, y por último hablará la buena amiga, gran jurista, la doctora Belén Ramírez, que es la presidenta de FUNEDA. Así que, presidente, queda usted en el uso de la palabra para dar inicio a este homenaje a la doctora Tenetas. Señores miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y de las demás academias nacionales, señores miembros de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, señores miembros de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, señores miembros del Centro Latinoamericano de Estudios e Investigaciones Jurídicas, distinguido señor Ahmed Tenetas e invitados especiales, señoras y señores, constituye para mí un motivo de especial satisfacción abrir este acto en el cual se presentará el boletín de la Academia número 172, elaborado en homenaje a la distinguida magistrada y connotada jurista venezolana, la académica Josefina Calcaño de Tenetas. A su vez, si el evento de hoy constituye un homenaje especial a su memoria, que cuenta con el auspicio de la AVEDA, del FUNEDA y del CENLAC, por tratarse de un acto de relevante importancia, participan en la presidente de FUNEDA, Belén Ramírez
Landaeta, quien hará la presentación formal y contamos además con la intervención de los académicos Rafael Badel, quien hará la presentación formal de la obra, Cecilia Sosa Gómez, que trazará un semblante de la homenajeada, Jesús María Casal, y Gerardo Fernández, en calidad de moderador del acto. En nombre de la Academia, expreso un particular agradecimiento a todos los que contribuyeron a organizar este homenaje y al Consejo Editorial que hizo posible la realización del boletín que presentamos hoy. Sobre la calidad humana de la homenajeada, su dimensión de jurista, importantes ejecutorias en el seno de la judicatura, les corresponde hablar más en detalle a quienes me siguen. A mí me basta con recordar que tuve la gran fortuna de conocer a la doctora Temelcas cuando se desempeñaba como magistrada de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, cargo que asumió en 1979, y nos recordaba el doctor René de Solá, quien contestó el discurso de incorporación de la doctora Temelcas, que por fin había llegado una mujer a la Corte Suprema de Justicia con el ingreso de Josefina Carcano de Temelcas. Sus relevantes cualidades humanas y su esmero en el desempeño ético de la función judicial las pude apreciar directamente con ocasión de los encuentros que sostuvimos cuando fui relator del doctor René de Solá desde 1985 hasta 1987, periodo durante el cual se desempeñó como presidente de la sala mencionada y luego como presidente de la Corte Suprema de Justicia. El profundo conocimiento que tenía del derecho constitucional y del contencioso administrativo, de la naturaleza del venezolano y su vena poética, quizás explican la visión premonitoria o profética de Josefina al finalizar su discurso de incorporación a esta academia, pronunciado el 16 de marzo de 2000 y publicado originalmente en nuestro boletín número 137 correspondiente al año 2000. Ya para aquel momento había abandonado su idea permanente sobre la necesidad de concebir una sala constitucional como parte integrante de la Corte Suprema de Justicia. Por el contrario, insistía en la necesidad de crear un tribunal constitucional autónomo, idea más en línea con las modernas corrientes en esta materia, por las razones claramente expuestas por ella en aquel momento. Su discurso culminó con unas apreciaciones críticas de la entonces novedosa Constitución de 1999, la cual, según ella, contenía un considerable número de disposiciones utópicas y retóricas. Al referirse a la excesiva y dañina retórica constitucional, concluía su intervención así: ojalá no nos lleven a transitar nuevamente el tenebroso sendero de las convulsiones internas, pues, como alertó en momentos históricos pasados el gran jurisconsulto y poeta venezolano Cecilio Acosta, estas solo han dado sacrificios, pero no mejoras, lágrimas, pero no cosechas. Han sido siempre un extravío para volver al mismo punto, un desengaño más, un tesoro de menos. Concluyo recordándola con mi estima y aprecio y dándole la bienvenida a este merecido tributo. Gracias por vuestra atención. Gracias, presidente. Recuerdo que
Este acto está siendo transmitido en vivo a través del canal de Instagram de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Si a través de las redes ustedes quieren publicitar que estamos transmitiendo en vivo, bien pueden hacerlo. En segundo lugar, le toca a la segunda vicepresidenta de esta academia, el Cecilia Sosa Gómez, quien va seguramente, no me queda la menor duda, manifestar una sentida palabra de afecto, de amistad a Cecilia, a Josefina Calcaño. Señor presidente, ¿me permite el uso de la tribuna de oradores? Académicos, autoridades universitarias, profesores, estudiantes. Ciertamente para la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, para la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, para la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo y el Centro Latinoamericano de Estudios e Investigaciones Jurídicas, los hemos invitado a este solemne acto para rendir homenaje a la académica y magistrada Josefina Calcaño de Temel, con ocasión de la publicación del boletín de esta academia ofrecido por esta corporación a la que ella formaba parte por su trayectoria jurídica y social dedicada a su país, Venezuela. Le correspondió el boletín 162, número 172, que en numerología tiene un significado espiritual y está referido al signo del ángel, del intelecto. Este boletín será presentado de modo ilustre, como solo él sabe hacerlo, por el académico Rafael Badel Madrid, primer vicepresidente de esta institución. A medida que pasa el tiempo, me ocurre con Josefina, que descubro comportamientos y actitudes que me permiten tenerla presente. Por eso hoy es un día propicio para poner de relieve su carácter y sus logros ligados a su trabajo. No éramos amigas de visitarnos, pero sí de trabajo y del amor por lo que hacíamos, ya que compartimos muchos años encontrándonos todos los días cara a cara, fuera para saludarnos o para trabajar al lado de nuestros compañeros magistrados. Su aspecto era tierno, pero su manera de ser era sólida. La guiaba un sentido de responsabilidad y orden, el cual me parece venir inculcado desde su casa. A veces tenía actitudes infantiles que le quedaban bien. Le gustaba que la consintieran sin adularla. Era amante de la tranquilidad y rechazaba la vulgaridad. Solo si se conocen los rasgos sociales de una persona, puedes saber si congenias con ella, y en ese sentido fuimos siempre compañeros. La verdad, como les decía con Josefina, que mientras más se aleja su adiós de la Corte Suprema, más descubro hermosas facetas de su personalidad. Resultan muy curiosos los contrastes de la vida. Ella me recibió en el tribunal y yo la despedí. Por esas razones quiero traer hoy las palabras que pronuncié cuando se instaló la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a los artículos 17 y 21 de la ley que regía su funcionamiento, con el objeto de atender la falta absoluta a que diera lugar el retiro de Josefina Calcaño de Temeldas y la incorporación del magistrado Hermes Harken al tribunal
Estamos hablando de finales de 1998. En aquella oportunidad me pareció indispensable recordar la contribución que ella había dado a los criterios jurisprudenciales del contencioso administrativo venezolano, y dije en aquel tiempo, comillas, tengo el honor de despedir precisamente a quien ha sido forjadora incansable y protagonista de los avances del contencioso administrativo en Venezuela, Josefina. Expresé igualmente que pocas veces los presidentes de la Corte Suprema se reservaban la despedida de un compañero, pero en aquella ocasión expresé el grato placer de hacerlo, no solo porque Josefina Calcaño de Temelcas tiene hoy en mí su más antigua compañera de sala, sino que es motivo de orgullo aprovechar esta oportunidad para resaltar las altas condiciones de jurista de quien ha decidido voluntariamente retirarse de la más elevada investidura de la carrera judicial. Conocí a Josefina cuando trabajábamos, imagínense, en la Comisión de Administración Pública en 1970. 19 años después compartí con ella la alta responsabilidad de conducir los destinos de la sala político-administrativa, lo que me permite hoy, 18 de enero de 2024, ratificar lo ya conocido por el Foro Jurídico Venezolano. Me refiero a su aquilatada condición como jurista. Recuerdo con afecto cómo rememoré su jurisprudencia, y claro, no es posible señalarla en detalle, pero las sentencias por ella elaboradas tenemos que ubicarlas en el tiempo. Y me ha parecido propicio recordar decisiones pioneras del contencioso administrativo venezolano, de fechas que suenan tan lejanas, pero que abrieron puertas al desarrollo de esta jurisdicción. Es fácil hoy hacer referencia a criterios que ya están en las leyes, pero el contencioso administrativo era la única jurisdicción constitucional reconocida y consagrada expresamente en la Constitución de 1961, en su célebre artículo 206. Y por eso me he concentrado en comprobar la importancia de cómo aquellos razonamientos para decidir una causa, que hoy podemos ver lejanos, luego se hicieron normas jurídicas. En aquella época, antes de la vigencia de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y sin ley de procedimientos contenciosos administrativos, tenemos que reconocer que las decisiones tenían siempre un lugar común: la protección de los derechos del administrado. Sentencias que además escudriñaban meticulosamente la naturaleza jurídica de esas garantías esenciales. Mi interés en el día de hoy, en referencia a Josefina, es resaltar el trabajo doctrinario de adaptar y crear criterios en la sentencia junto a otros magistrados que la acompañaban desde 1979, cuando el país contaba solo con la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. De aquí la trascendencia de la recopilación de jurisprudencia de la Corte, con sus respectivos extractos, preparados por el profesor Alan Ruber Carías, con el apoyo del abogado Norma Izquierdo, desde el Instituto de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Permítanme comprobar lo antes afirmado. Comentaré brevemente 5 sentencias bajo ponencia del magistrado Calcaño, las cuales paso a identificar: Pan American World Airways, Patria Fondo Mutual de Inversión, Miranda Entidad de Ahorro y Préstamo, Ford Motor de Venezuela, Iván Hernández Gutiérrez. Y revisemos solamente la esencia
de cada una de estas decisiones. La primera, referida al caso de Panamérica, es una sentencia dictada el 11 de mayo de 1981, que diferenció con majestad lo que significaba la apelación de un acto administrativo ante un tribunal y cómo en su lugar debía entenderse que se trataba de un recurso contencioso administrativo. Dijo esa ponencia: ni los actos administrativos son sentencias, ni los ministros son jueces. Lo que corresponde es un recurso de nulidad ante la jurisdicción contencioso administrativa y no apelaciones como, debido a repetidas imprecisiones conceptuales y terminológicas, se ha pretendido y se han dejado hasta el presente. Patria Fondos Mutuales, segunda sentencia. Esta sentencia es de fecha 14 de febrero de 1985. Estableció la naturaleza jurídica de los recursos contenciosos establecidos en la Ley de Mercado de Capitales y calificó como un recurso contencioso administrativo de anulación. Nos suena algo hoy, pero dicho en 1985, nada más imagínense la trascendencia de la decisión. Además, esta sentencia estableció importantes criterios de competencia de la jurisdicción, como era el caso de que la desconcentración de la actividad jurisdiccional del máximo tribunal dentro de ese complejo orgánico que se le atribuye que constituye la administración pública, sentó a la sala político-administrativa, se circunscriben el control de los órganos de la administración central y los enumera, mientras que todos los actos emanados de autoridades distintas a la señalada serán resueltas dentro del ámbito de competencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y no de la Sala Político-Administrativa. Miranda, entidad de ahorro y crédito. Esta sentencia puntualizó el 10 de enero de 1980 que, al haberse excluido la posibilidad de ejercer el recurso de casación contra los actos emanados de las comisiones tripartitas, estos dejan de ser de verdaderos fallos judiciales y que ha demostrado que para la calificación de los despidos de los trabajadores, los órganos administrativos cuyas decisiones tienen carácter administrativo y no se trata de sentencia, enfatizó la improcedencia del recurso de casación, dado que no administraban justicia en los términos y condiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuarta sentencia, el caso de Formoto. El 22 de junio de 1982, la Sala Político-Administrativa, con ponencia de Josefina Calcaño, a lo que nos estamos refiriendo, aprobó la sentencia que describe las características de la figura del silencio administrativo. Hoy, claro, está en la ley, pero imagínense un tribunal decidiendo los efectos de la no respuesta de la administración y otorga el sentido de verdadera garantía que debía beneficiar al administrado para conceder el acceso a la jurisdicción, en ausencia de un acto administrativo expreso que le pusiera fin a la sede administrativa. Esa misma sentencia establece que no exime del deber de pronunciamiento de la administración y el administrado puede recurrir a la jurisdicción contenciosa de no acogerse al silencio. Es el magistrado, el administrado, el que decide la oportunidad de decidir a la jurisdicción. Dispone del lapso que está transcurriendo previsto en el artículo de la Ley Orgánica del Tribunal o cuando la administración produzca el acto concreto, si lo dicta después del plazo de los 6 meses. Iván Hernández Gutiérrez, quinta y último comentario a sentencias preparadas por la doctora Calcaño. El 5 de agosto, es un poquito más nuevo, de 1991, equipara en esa sentencia al contencioso administrativo
con las naciones que más lo habían desarrollado. Se trata de sistemas en los cuales no hay acto administrativo que pueda quedar excluido del control judicial. Se trataba de actos disciplinarios del Consejo de la Judicatura, sometidos por tanto al control jurisdiccional y legal y calificándolo como actos administrativos, ya que la actividad del órgano estatal productor del acto examinaba todas las atribuciones que tenía conferidas y como eran de naturaleza administrativa y legal, que correspondía a la jurisdicción contencioso administrativa y en particular a la máxima autoridad judicial en este campo, como era la sala político-administrativa. En esta sentencia, lo interesante es que tiene su origen en un voto salvado de Josefina Calcaño de Temesco, el 26 de marzo de 1985, 6 años antes, cuando la sala político-administrativa, en el caso conocido como Ruiz Becerra, excluyó del control contencioso los actos emanados del Consejo de la Judicatura, negando así la admisión del recurso. Es decir, que su criterio pudo ser aceptado en sala 6 años después de haberse negado la admisión de los actos del Consejo de la Judicatura. De manera que este recuento que les he hecho del trabajo judicial, lo que ha pretendido, espero haberlo logrado, es comunicarle la magnitud de la contribución de la doctora Calcaño a nuestro derecho administrativo y constitucional, que han podido ser los capítulos de esos libros que jamás concluimos, quienes como jueces hemos entregado nuestro tiempo y nuestras vidas al servicio público. Doctora Calcaño de Temesco, usted expresó en 1993, en el acto de inicio del año judicial, desde la tribuna de oradores de la Corte Suprema de Justicia, su preocupación por considerar los serios problemas que impiden el desenvolvimiento cabal del contencioso administrativo como un eficiente funcionamiento del Estado. Allí dijo una frase que debemos tomar como guía: la democracia no es un mito, es el sistema que hemos elegido y debemos defender. Asumamos todos la tarea de las transformaciones que se vinculan con el anquilosamiento del Estado y la necesidad de su modernización, del reordenamiento del campo político, económico y social, y reunámonos para reflexionar, analizar, diagnosticar y proponer fórmulas sobre las distintas problemáticas que nos afectan como ciudadanos y como país. Muchas gracias. Gracias, académico Sosa. A continuación, nuestro primer presidente, Rafael Madera, va a presentar el boletín 172 de esta academia, que se elaboró un homenaje a la doctora Josefina Calcaño de Temesco. Gracias, secretario. Con su permiso, presidente, voy a utilizar la tribuna de oradores. Señor presidente y demás individuos del número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, doctora Belén Ramírez, presidenta de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, apreciado Asmeite Meta, miembros de la familia de la doctora Josefina Calcaño de Temesco, amigos, señores profesores, autoridades universitarias. Dentro de este acto tan relevante y significativo que celebra la Academia de Ciencias Políticas de Derecho Administrativo, la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA
y el Centro Latinoamericano de Estudios e Investigaciones Jurídicas, me corresponde, en nombre del Consejo Editorial del Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, presentar el boletín número 172, correspondiente al periodo abril-junio del año 2023, que está dedicado a honrar a la doctora Josefina Calcaño de Demetas, quien ocupó con singular brillantez y dignidad el sillón número 19 de esta academia desde el 16 de marzo del año 2000 hasta la fecha de su sensible fallecimiento el 11 de enero de 2023. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales decidió por unanimidad, inmediatamente que se conoció la noticia del sensible fallecimiento de la doctora Demetas, reconocer sus abultados méritos, resaltar sus valores intelectuales y personales. La doctora Demetas fue una valiosa jurista, destacada docente e investigadora en distintas universidades del país, autora de una amplia obra que ha contribuido al desarrollo del derecho público en Venezuela. Notable, honorable, sabia y justa, pues magistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, donde desarrolló una línea jurisprudencial muy valiosa, útil y reconocida. Es muy fácil decir que la línea jurisprudencial de la doctora Demetas fue muy valiosa, muy útil y muy reconocida. Hay, sin embargo, que estudiar cada una de esas sentencias, como lo ha hecho con varias de ellas la doctora Cecilia Sosa, para en verdad conocer la justa dimensión del pensamiento e inteligencia de la doctora Demetas. Esta venezolana excepcional nació en Coro, en el estado Falcón, en 1935, hija de don Antonio Simón Calcaño, un destacado escritor, periodista y poeta venezolano, de quien se dice que heredó esa prosa clara y precisa que la caracterizó, y en su actividad como docente tenía un pensamiento determinantemente claro. Josefina Calcaño de Demetas estudió en la Universidad Católica Andrés Bello, donde obtuvo el título de abogada en 1967. Realizó inmediatamente el doctorado en Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad Sorbona de París. Desde 1967 hasta 1969, conjuntamente realizó estudios de posgrado en Ciencias Administrativas en el Instituto Internacional de Administración Pública de París hasta 1960. Allí en París participó ya en múltiples seminarios especializados en Derecho Administrativo. Y durante esa etapa temprana de su vida profesional, realizó ya importantes aportes a la doctrina venezolana, entre ellos con un trabajo sobre el federalismo en Venezuela y uno novedoso sobre el recurso del exceso de poder en Francia y el recurso de anulación en Venezuela. Ambos textos, editados en 1969 por el Instituto de Administración Pública de París. Regresó a Venezuela en 1972 y comenzó a trabajar para la Comisión de Administración Pública, presidida por el ilustre académico de esta corporación, Alan Ruber Carías, y luego como asesora en Derecho Administrativo en la Consultoría Jurídica del Ministerio de Educación. Luego comenzó su actuación judicial, que sin duda la caracterizaría de manera notable. En el Tribunal de la Carrera Administrativa fue primer suplente y ejerció allí el cargo de juez temporal y de juez accidental,
hasta 1974. Ese año fue designada por el presidente de la Sala Político-Administrativa, doctor Martín Pérez Guevara, defensora de esa institución hasta 1977. Y allí además fue colaboradora en la redacción del proyecto de ley de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Ingresa a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en 1977, preside esa corporación y en 1979 fue designada magistrada de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia. Sobre el desempeño como juez de la doctora Temeta han habido distintos pronunciamientos de juristas venezolanos. El doctor Vicente Jaro ha señalado que, cito, debe decirse con toda justicia que Josefina Calcaño de Temeta destacó por ser, ante todo, una jueza con los más altos estándares y parámetros éticos. Su probidad y rectitud estuvieron a prueba de más abiertas y públicas presiones políticas y económicas que lamentablemente suelen ejercerse en nuestro país sobre los magistrados del más alto tribunal de la República cuando tienen bajo su responsabilidad una causa de gran trascendencia. Cierro la cita. La doctora Temeta destacó como docente en distintas universidades del país y en distintas materias, pero sin duda la caracterizó el curso que por más de 20 años dictó en la Universidad Católica Andrés Bello sobre contencioso administrativo. Realizó numerosas conferencias relacionadas con el derecho administrativo y con la judicatura en los colegios de abogados del país, en universidades, tanto en Caracas como en otras ciudades. Su obra jurídica es de una densidad notable. Desde ese primer artículo al que ya me referí en 1969 hasta el año 2003 estuvo escribiendo incansablemente sobre temas de derecho público. Por su trayectoria recibió innumerables condecoraciones, diplomas y reconocimientos. Todo esto hizo que en la sesión ordinaria de esta Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el 21 de abril de 1998, fuera escogida para ocupar el sillón número 16, que ocupó hasta el 16 de marzo, desde el 16 de marzo del año 2000, cuando se incorporó con un trabajo intitulado La jurisdicción constitucional en Venezuela, pasado, presente y futuro, y que fue contestado por el emblemático académico René Deza. El boletín número 172 de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales rinde homenaje a uno de sus más valiosos numerarios y a su obra intelectual y personal. El boletín está lleno de contribuciones de académicos que reflejan el gran aprecio y admiración que se sentían hacia la doctora Josefina Calcaño de Temeta. La primera sección de este boletín está dedicada a resaltar la trayectoria profesional y la obra intelectual del homenajeado. En esta sección se encuentran las palabras de la académica doctora Cecilia Sosa Gómez, pronunciadas en el seno de esta corporación en aquella sesión cuando dimos cuenta del sensible fallecimiento de la doctora Temeta. Luego publicamos en este boletín la historia del sillón que ella ocupó, era el sillón 19, que fue ocupado por 5 juristas desde la fundación de esta academia en 1915, siendo la última de ellas nuestra querida homenajeada doctora Temeta. Ese sillón 19 ha sido ocupado por Pedro Miguel Reyes, Héctor Parra Márquez, Carlos Mendoza Goicoechea, Rafael Pisani y luego por la doctora Temeta.
Al quedar vacante el sillón 19 por el fallecimiento del doctor Rafael Pisani, pasó entonces a sucederlo la doctora Demetas, como dije antes, electa en 1998 y quien ocupó el sillón por más de 20 años. Publicamos también en este boletín que estamos presentando el día de hoy el discurso de incorporación de la académica doctora Demetas sobre la jurisdicción constitucional en Venezuela, en el cual hace un exhaustivo estudio de todas las constituciones de Venezuela desde 1811 hasta la de 1961 sobre este tema específico de la jurisdicción constitucional. Plantea interrogantes sobre la nueva constitución de 1999, exalta muchas de las contradicciones que aquí se deducen y con un pensamiento o una visión de futuro hace comentarios que hoy, 23 años después, se ve que tuvo toda la razón. El discurso de contestación, que también está publicado en este boletín que presentamos, estuvo a cargo del doctor René de Soto. Posiciones que le corresponden a las mujeres sin otra base que la de sus méritos. En este boletín 172 se publican algunos de los trabajos realizados por la doctora Demetas. El primero de ellos, el de la legitimidad del juez, en donde diserta con base en la ajustada doctrina de calificados autores sobre el perfil ético del juez. Está una aproximación al marco constitucional y legal en la cual se desenvuelve la actividad jurisdiccional, con especial referencia al ordenamiento jurídico venezolano. Y también aportó su apreciación crítica sobre la legitimidad del ejercicio del juez, que nutrió con una amplia y reconocida experiencia como juez y como magistrado regresivo. Este trabajo en particular es de una actualidad extraordinaria el día de hoy, cuando en especial la función de jueces y de magistrados de los más altos tribunales ha sido llevada a una posición subalterna, y en donde se juramentan jueces, magistrados y presidentes del Tribunal Supremo de Justicia sin cumplir los requisitos establecidos en la Constitución y las características de idoneidad e imparcialidad que se deducen de esta función. En el segundo estudio que publicamos también en este boletín se intitula La libertad de conciencia y religión, y hay un vasto y profundo estudio de derecho comparado desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho que tiene toda persona a creer en lo que quiera y actuar libremente según su convicción, lo cual no se limita al aspecto religioso, sino a la libre formación de la conciencia en el panorama jurídico venezolano. Vuelvo a decir también la importancia de este estudio de la doctora Demetas en el momento en que la degradación de los derechos y libertades ciudadanas es cada día más grande. En el boletín que presentamos en el día de hoy, varios académicos rinden su tributo a la doctora Demetas. Publicamos un estudio del académico José Antonio Musi Borjas, realizado especialmente para rendirle homenaje a la doctora Demetas, que tituló La suspensión cautelar del trámite de una ley estatal en el ejercicio del control preventivo de constitucionalidad, un caso de tutela cautelar decretada por la Corte Suprema de Justicia en pleno con ponencia de la magistrada Josefina Cacaño de Demetas. Yo, en particular, para unirme a este justo y merecido homenaje, realicé un modesto estudio en el que comenté una de las tantas decisiones relevantes de la magistrada Josefina Cacaño de Demetas. En este caso, la que se refiere al expediente administrativo. Ni la ley, ni la doctrina, ni la jurisprudencia habían nunca estudiado el tema que resolvió la doctora Demetas
en esa sentencia número 300, caso electrificación del Caroní Edesca, en la cual, luego de un intenso y prolongado debate jurisprudencial, estableció el criterio de que el expediente administrativo constituye una categoría de prueba documental de naturaleza distinta al documento privado y al documento público, que no ha quedado sometido a las normas aplicables a ambos, sino que, al no haber normativa específica que lo regule, se encuentran gobernados por los principios generales del derecho en materia probatoria. Y a partir de ese criterio expuesto en esa primera decisión, se comenzó a construir en Venezuela toda una doctrina jurisprudencial en la materia que ha terminado hoy en día por aclarar este asunto. El boletín 172, que se dedica a la memoria de la doctora Demelka, contiene además los pronunciamientos, acuerdos, trabajos que presentamos los académicos durante el trimestre al que él se refiere. En lo que a pronunciamientos se refiere, el primero fue el del 13 de abril del 2023, referido a los derechos históricos inalienables de Venezuela sobre el Esequibo. Publicamos también un boletín el 19 de abril del 2023 sobre las academias nacionales y la defensa del Esequibo. Y en mayo del 2023, un pronunciamiento sobre la necesidad e importancia de incluir el idioma español en los juicios de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales en ese periodo, abril-junio del año 2023, realizó distintos eventos. Y en la sesión de eventos quedan cuenta de eso, de lo ocurrido allí. Realizamos un primer coloquio sobre el caso de Guyana, Venezuela y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la excepción preliminar que planteó Venezuela. Un segundo evento, una videoconferencia sobre la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Esta ley de particular importancia da la posibilidad de localizar y recuperar bienes y efectos patrimoniales originados o vinculados con determinadas actividades delictivas mediante la declaratoria judicial de la extinción de dominio. El asunto fue estudiado en este foro, que contó con la presencia de nuestro presidente, el distinguido doctor Luciano Iñaki, y además de otros académicos e invitados especiales: Emilio Urbina, Alan Ruber Carías, Alberto Arteaga Sánchez, Leonel Guggenheim, Gabriel Juan Santos, María Amparo Bravo, Ali José Daniels Pinto. En el boletín 172 se presentaron en ese periodo varios libros que aquí damos cuenta de ellos. El primero de los libros fue El derecho a la intimidad y privacidad del trabajador y El poder de fiscalización y control del patrón, elaborado por el académico Juan Carlos Pro Risques. Y de otra parte, el libro La reclamación de Venezuela sobre el territorio Esequibo, que presentamos el 20 de junio del año 2023 en esta misma tribuna. Finalmente, en el boletín hay varios trabajos de investigación que realizaron muchos de los académicos de esta corporación, especialmente motivados para rendir homenaje a la doctora Demelka. El académico Ramón Escobar León realizó un estudio titulado La reclamación del Esequibo. El doctor Román Duque Corredor, ilustre miembro de esta corporación, realizó uno de sus últimos estudios referido al poder punitivo del Estado en extinción de dominio y la garantía del régimen constitucional de la propiedad y del debido proceso. El brillante académico Enrique Urdaneta Fontiveros realizó un interesante trabajo sobre Alberto Adrián, el Abel que se perdió Venezuela, in memoria a los 125 años de su nacimiento. El profesor Alfredo Párez Salas realizó, de nuevo en homenaje a la doctora Demelka,
un estudio sobre el Estado de Derecho, seguridad jurídica y protección de la confianza. El doctor Alejandro González Valenzuela compartió un interesante estudio sobre el juicio de inconvencionalidad e inconstitucionalidad y otros déficits de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Fernando Fernández y Daniela Suárez Orellana realizaron un análisis del crimen de asesinato en Venezuela, patrones con recurrencia y selectividad a la luz de la situación ante la Corte Penal Internacional. Sasha Rohan Fernández Cabrera formuló unas breves consideraciones sobre el otorgamiento del poder a Kudelka por vía telemática. Y el doctor Moisés Troponi Villarroel realizó un estudio titulado ¿Por qué la decisión preliminar de fecha 6 de abril del 2023 dictada por la Corte Internacional de Justicia en el caso de la República Cooperativa de Guyana contra Venezuela? Estoy seguro que en el pensamiento de todos los que contribuimos a la elaboración de este boletín siempre estuvo el reto de que nuestros trabajos y nuestros comentarios estuvieran al altísimo nivel de la persona a quien rendíamos homenaje. En mi condición de miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y concretamente del comité del boletín, del Consejo Integral del Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, nos ha producido un placer enorme ratificar nuestra admiración y respeto a la doctora Josefina Calcaño de Temetas a través de esta modesta publicación. Muchísimas gracias. Saludamos la presencia de numerosas personas que están conectadas a través de nuestro canal en internet y particularmente evidencio aquí la presencia de varios académicos, entre ellos el académico Juan Carlos Torrisque, el académico Ramón Escobar León, el académico Álvaro Belcanilla. A continuación, el académico y decano Jesús María Casal Fernández usará unas palabras en homenaje a la doctora Calcaño de Temetas. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, para hacer uso de la tribuna. Ciudadano presidente y demás integrantes de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, distinguidos representantes de las instituciones coorganizadoras de este homenaje, familiares de la doctora Calcaño de Temetas, amigas, amigos. Es un honor para mí participar en este sentido homenaje a la doctora Josefina Calcaño de Temetas. Me corresponde referirme a su trayectoria en el campo docente, o más específicamente universitario, que representó un aspecto medular de su existencia, en vaso comunicante con su larga y sobre todo fructífera actividad judicial. Si nos apegamos al criterio del doctor René de Sola, ella fue ante todo una universitaria, pues como él decía, el verdadero valor de un universitario no puede medirse únicamente a base de su actividad docente. Se trata de un título de excelencia al que solo se es acreedor cuando en todos y en cada uno de los actos de la vida pública y privada se mantiene una perfecta concordancia con los altos valores formativos, intelectuales y morales recibidos en las aulas. En este sentido, la doctora Calcaño de Temetas fue una universitaria por excelencia. El pasillo que recorría semanalmente entre el despacho judicial y el aula universitaria era testigo de ese ir y venir, de ese trajinar de ideas de un punto al otro, repensando en el ambiente académico y en discusión con sus alumnos lo que había cincelado como juez.
gestando allí además nuevas construcciones para mejorar las garantías jurídicas frente a la administración y la protección efectiva de los derechos humanos. Quienes fuimos sus alumnos en la Cátedra de Contencioso Administrativo de la Facultad de Derecho de la UCAP, en el turno nocturno del quinto año de la carrera, percibíamos siempre en ella, que se desempeñaba a la vez como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, esa marca distintiva de quien habla con autoridad sobre lo que está haciendo a diario como administrador de justicia. Su habitual elegancia y frescura en la presencia no podía ocultar los signos del afán de quien con gran dedicación ha estado cumpliendo su oficio, en su caso como máximo operador jurídico. Su autoridad se distinguía por el conocimiento, la apertura a la crítica y el profundo respeto a la función jurisdiccional y a las instituciones que deben velar por la libertad y los derechos de todos. Evitaba las conclusiones apresuradas, las cómodas objeciones que suscitan aplausos, pero que se desentienden de las ulteriores implicaciones de la tesis que las sustenta. Su sentido de la responsabilidad, que aquí ya ha sido acentuado, era una nota resaltante de su proceder. Fue un verdadero privilegio analizar bajo su batuta las grandes piezas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, que estaban forjando nuestro derecho público, desde el derecho administrativo y hacia el derecho constitucional. Nunca se volcaba particular o principalmente en la exposición de las sentencias de las que había sido ponente, ni era tal énfasis personal el que prevalecía en la explicación de las que sí eran de su autoría, sino que su perspectiva institucional era natural y preponderante. Sus constantes y pertinentes alusiones a detalles luminosos sobre la elaboración de la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, convención reiterada del doctor Martín Pérez Guevara, su elogiosa referencia a las sentencias redactadas por el doctor Luis Enrique Farías Mata y a otros compañeros de sala, sembraban en nosotros una visión encomiable sobre la decencia de la judicatura, de la jurisdicción del juez. Tuve la fortuna de estar cerca de ella en distintos momentos de mi carrera, inicialmente como estudiante de Derecho, luego como decano de la facultad de mi primer periodo. Con 34 años que tenía al comenzar esa gestión, contaron con el apoyo de la doctora Calcaño en el Consejo de Facultad como representante del rector. Fue fundamental para encarar las reformas que impulsamos y navegar en esas aguas con la prudencia y la determinación que ella solía combinar. Su dulce reservumbre, su firmeza exenta de vanidad o pedantería y dispuesta a escuchar, fueron rasgos de su trabajo colegial. Esa influencia provechosa se vio favorecida por la amistad que por tantos años ella y mi padre, Jesús María Casano Brum, habían cultivado, habiendo sido compañeros de sala. Él hablaba en casa frecuentemente de Josefina, con gran cariño y admiración, y pude conocer en algunos encuentros familiares también a su esposo, el señor Ahmed Benítez. Las contribuciones de la doctora Calcaño a la UCAP y a la Academia Venezolana fueron numerosas. Fue profesora en la Escuela Nacional de Administración Pública y en el Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, particularmente en su curso de doctorado. En la UCAP, de la que había egresado con honores, fue investigadora en el programa Régimen Jurídico Institucional de la Ordenación y Administración del Ambiente. Ejerció durante más de 20 años funciones docentes en esta universidad como profesora de la Facultad de Derecho en las cátedras de Prácticas de Derecho Administrativo primero y de Contencioso Administrativo después, y luego en la de Derecho Procesal Constitucional y Administrativo, asignatura que fue fruto de la reforma de Pensum que ayudó a promover y aprobar.
Fue también profesora de nuestro programa de posgrado en Derecho. Por varios años fue jefe de cátedra y representante del rector ante el Consejo de la Facultad. En este periodo colaboró activamente en la fundación de la Escuela de Derecho del Campus Guayana. Cumplió igualmente labores formativas en la Escuela de la Judicatura en su empeño por instaurar una verdadera carrera judicial en el país, basada en el ingreso por concursos públicos y en la formación permanente de los jueces. Accedió igualmente a esta Academia de Ciencias Políticas y Sociales como confirmación de su entrega a la ciencia jurídica y de su testimonio de vida en favor del Estado de Derecho. En una valoración de conjunto, fue una universitaria y una magistrada ejemplar, jurista de talento sobresaliente y primera mujer en ocupar la posición de magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Como integrante de la Corte Primera de los Contencioso Administrativo y luego magistrada de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, dejó un legado invaluable para el derecho público venezolano, reflejado en sentencias y estudios que ya han sido destacados por distinguidos colegas. Hoy lo han hecho muy bien la doctora Cecilia Sosa Gómez y el doctor Rafael Madrid. Importa observar que la evolución de sus constituciones hacían visible la del derecho público venezolano en general, de la consolidación del control judicial de la administración pública para someterla a la ley y al derecho, se pasa al perfilamiento del amparo como mecanismo efectivo de garantía de derechos, a la constitucionalización de los derechos humanos y a la ampliación de la protección judicial de la Constitución mediante la jurisdicción constitucional, tema en torno al cual giraron varios de sus escritos, especialmente desde 1997. Baste añadir el enorme mérito de que esos aportes jurisprudenciales y teóricos se hayan originado en la coherencia, honestidad y abnegación del juez honorable o genuino. En tiempos en los que agudas o elaboradas, no necesariamente convincentes, posturas doctrinales o jurisprudenciales han servido para desmontar los fundamentos del Estado democrático de derecho, resulta patente la importancia de contar con figuras juristas de la talla de Josefina Calcaño de Ventas. No hay Estado de Derecho sin un poder judicial independiente y sobre todo sin jueces imparciales y comprometidos con la tarea que la sociedad democrática, la ciudadanía, les ha encomendado. De las muchas aportaciones de la doctora Calcaño de Ventas al derecho en Venezuela, esta debe ser subrayada especialmente. Su trayectoria impecable, valiente y preventiva en la judicatura la erige en referencia para la reconstrucción institucional, que necesita cimentarse en testimonios concretos de vida republicana. Es pertinente recordar aquí las palabras de don Andrés Bello sobre la administración de justicia, que ella misma recordó en su magnífico trabajo sobre Andrés Bello y el Poder Judicial. La doctora Calcaño señaló en ese importante discurso de orden, luego artículo, que los problemas de la administración de justicia como instrumento indispensable en la marcha del Estado y de imponderable y decisiva influencia social ocuparon parte de la labor publicista y legisladora de Bello. Las columnas del Araucano recogen sus apreciaciones acerca de la estructura judicial, el sistema procesal, la responsabilidad personal de los jueces, el fuero judicial, la cuantía de los juicios, el examen de la jurisprudencia, etc. Y a través de ellas preparó el ambiente para la discusión de numerosos textos legislativos, alentando las disposiciones que consideraba justas y convenientes o criticando las que parecían insuficientes o inadecuadas para superar los defectos de que adolecía el sistema judicial chileno. Y así se esmera la autora en exponer las ideas de Bello acerca de la recta administración de la justicia, la necesaria imparcialidad e integridad de los jueces, las ventajas de la oralidad y otros temas de capital significación en su tiempo y que conservan la actualidad. Bello aludía también a los males
que podía conducir la administración de justicia en manos irresponsables. Decía que los funcionarios judiciales tienen en sus manos una espada que no podríamos ver esgrimir sin espanto si las pasiones o la ignorancia pudieran manifestarse impunemente. Conviene dar difusión a este trabajo de la homenajeada. Lo presentó en el cuarto congreso del Bicentenario de Bello en 1981 y allí sostuvo quien había sido elegida magistrada en 1979 ante representantes de los poderes públicos que era preciso abordar los problemas de la administración de justicia en Venezuela, y manifestaba que a ello se habían referido varios miembros de la Corte, para concluir afirmando que la Corte Suprema de Justicia observa con angustia la presencia en nuestros días de numerosos problemas que obstaculizan la recta administración de justicia y acerca de los cuales ya Bello en su época trataba de formar conciencia para la adopción de soluciones lógicas, acertadas y precisas. Gracias, doctora Calcaño, por tu entrega con encomiable rectitud a la justicia en Venezuela como jueza y como formadora. Gracias al señor Ahmed de Ventas por acompañarla afectivamente en esa su vocación por la judicatura y la universidad. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales y las demás instituciones coauspiciantes de este evento, que han tomado ya iniciativas previas con esta finalidad, le rinden hoy conjuntamente un merecido homenaje, lo cual tiene que traducirse en acciones edificantes para la democracia constitucional y la ciudadanía, como ella nos enseñó en su conducta cotidiana. Muchas gracias. Gracias, académico Casablanca. A continuación, a la baja de la buena amiga de esta casa, de la corporación, presidenta de FUNEDA, doctora Belén Ramírez. Señor presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, señores individuos de número de esta corporación, señoras de Ventas y demás miembros y amigos de la familia de Ventas Calcaño, señoras y señores que asisten a este acto. Quisiera en primer lugar manifestar mi agradecimiento a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales por la realización de este evento, que tiene por finalidad destacar la meritoria trayectoria de quien fuera el individuo de número de esta corporación y que dejó una sólida y valiosa doctrina y jurisprudencia mediante sus ponencias convertidas en emblemáticas sentencias en el campo del derecho administrativo, que bien podría decirse que a través de ella se modernizó. La Fundación Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA, en cuyo nombre vengo hoy, nace hace 30 años con la primigenia intención de difundir la jurisprudencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, hoy desaparecida, y de esa inicial Corte Primera, que se constituyó una vez que entró en vigencia la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976. En el año de 1977 formó parte la doctora Josefina Calcaño de Temerita como uno de sus más esclarecidos integrantes. En efecto, allí dejó sentadas las bases de interpretación de muchas instituciones administrativas que después fueron fundamento para otras muchas decisiones en el tiempo, y además también fuente de formación para profesores y estudiantes de pre y posgrado.
Como sabemos, su trayectoria como juez de esta jurisdicción no acabó allí, sino que continuó con igual solidez y brillo durante los años que se desempeñó como magistrado de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, dejando un legado invalorable que no cabe olvidar. En esta obra formidable de la doctora Josefina Calcaño de Méritas, en este su invalorable legado de conocimiento jurídico-administrativo, hemos venido trabajando con el concurso de las instituciones que han estado de una u otra manera vinculadas a ella. Todo con el objeto de dejar la memoria de sus aportes consignados en una obra escrita con la cual se cumple el propósito común de rendirle sentido y perdurable homenaje. En esta orden de ideas, a raíz de su sensible fallecimiento, se desarrolló un extenso ciclo de conferencias en el aula virtual Rubercarías, cátedra digital constituida por Funeda Universitas Fundación, en la cual se transmite cada martes los más diversos temas del derecho público en general y especialmente del derecho administrativo. En ese ciclo intervinieron tanto miembros de esta academia como profesores de la Universidad Católica Andrés Bello, a la cual ella estuvo siempre vinculada, no solo por ser su alma mater, sino porque también allí desarrolló su vocación docente como profesora e investigadora durante años, con una mística y entusiasmo significativo. Además, hicieron también los miembros de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, a la cual ella perteneció en un inicio como miembro ordinario y últimamente como miembro honorario por decisión de la Junta Directiva, incluso profesores de otras universidades. Este ciclo fue el inicio de una obra que hoy se prepara para dejar memoria de su legado y quedará publicado en un primer tomo al que se unirá otro volumen bajo la autoría de muchos de los que por los rigores no pudieron intervenir en ese ciclo homenaje y han convenido en presentar sus colaboraciones para dejar también constancia de su reconocimiento y admiración por esta ilustre jurista. La obra estará compuesta en efecto de 2 tomos con 2 volúmenes cada uno. Este año está prevista la publicación del primero y segundo tomo en su primer volumen. El primer tomo contiene los comentarios a su sentencia. En esta primera etapa están incluidas las colaboraciones de Alan Rubercarías, quien comenta la sentencia recaída en el caso Tarjetas Pambeni, con la que se consolidó la figura del amparo cautelar en el contencioso administrativo. Ana María Ruggieri Cova, quien comenta la sentencia recaída en el juicio que declaró con lugar la nulidad intentada por el fiscal general de la República contra disposiciones contenidas en el reglamento sobre el retiro y pago de prestaciones sociales de los funcionarios públicos de carrera, dictado mediante decreto número 1652 de fecha 13 de julio de 1976, los cuales quedaron anulados en cuanto a la existencia de no interrupción de los servicios de los funcionarios públicos y la condición de que estos hayan sido prestados exclusivamente en la Administración Pública Nacional. Antonio de Pedro Fernández y Pelayo de Pedro Robles presentaron un trabajo conjunto en el que analizan la naturaleza jurídica de los llamados documentos administrativos con una tercera categoría documental y su tratamiento como prueba en base a la sentencia número 300 de la Sala Político-Administrativa de la Sexta Corte Suprema de Justicia el 28 de mayo de 1999, bajo la ponencia de la doctora Pimentel, que terminó por esclarecer la naturaleza jurídica de tales documentos. Carlos Luis Carrillo Artigue analizó distintos fallos y votos salvados para poner de relieve los aportes de cada uno que en ellos se contienen y su incidencia en el desarrollo de la doctrina y la jurisprudencia. Cecilia Sosa Gómez nos presenta a Josefina Calcaño de Méritas en su desempeño como magistrada
magistrada de la Sala Político-Administrativa de la distinta Corte Suprema de Justicia. Y quién mejor que ella, que fue su compañera de corte por tantos años, para hablarnos de esta faceta. Gabriel Juan Santos, en cambio, nos habla de ella como la jurista ejemplar que fue. Humberto Briceño León analiza la emblemática sentencia Ford Motor de Venezuela, destacando los aspectos de la inconstitucional extensión y caducidad de la acción y reclamos contra el silencio administrativo. José Antonio Musi Borja comenta la sentencia recaída en la demanda de nulidad propuesta por el gobernador del Estado Carabobo ante la Corte Suprema de Justicia en pleno por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad contra la ley de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 1995. Se trata de un caso de suspensión cautelar del trámite de una ley estatal en ejercicio del control preventivo de la constitucionalidad. José Ignacio Hernández comenta la sentencia conocida como Parque Chorro Íntimo del 8 de marzo de 1995, destacando la distinción entre la justicia constitucional y la justicia administrativa en el derecho venezolano. Juan Carlos Oliveira Bonomi estudia la sentencia Pan American World Airways y titula su trabajo resaltando los aspectos más significativos de aquel fallo: consolidación del contencioso administrativo, tutela judicial efectiva, control jurídico de la discrecionalidad y el método histórico en la interpretación del derecho. Juan Domingo Alfonso Paradisi analiza la sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, publicada en fecha 11 de agosto de 1983, caso Cervecería de Oriente, CA, sobre contratos administrativos. Y narra que eligió comentar esta sentencia en específico a razón de que cuando estudió Derecho Administrativo 2 en la Universidad Católica Andrés Bello, en 1986, esa era una de las sentencias que se les recomendaban para el estudio de los contratos administrativos. Leonardo Palacio Marte eligió la sentencia conocida como Pecoblón del 14 de diciembre de 1983, a la cual califica como fuente de criterios para la definición de una metodología de interpretación de la norma tributaria. Luis Fraga Pitaluga aporta un trabajo sobre la sentencia conocida como El Sitio CA, del 1 de agosto de 1980, que trata el tema del amparo tributario y el amparo constitucional, dos acciones homónimas diferenciadas por una esclarecedora sentencia. Mario Amparo Bravo realiza comentarios a la sentencia del 10 de enero de 1980, caso Miranda Entidad de Auto-Presta, específicamente en el aspecto de la aplicación del criterio orgánico para la definición del acto administrativo. María Elena Toro Tucuri comenta la sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, registro promotor permanente. Miguel Ángel Torrealba Sánchez eligió la sentencia Ford Motor, donde trata el silencio administrativo y se analiza su prohibición actual. Pierpaolo Pacheles Caramuza escogió para sus comentarios la sentencia Ford Motor de Venezuela. Abordándola desde una perspectiva diferente, se refiere aquí, luego de analizar el fallo, a la insuficiente regulación actual del silencio administrativo negativo y del agotamiento de la vía administrativa. Rafael Badel Madrid, primer vicepresidente de esta corporación, trata el tema de los actos de gobierno a través del caso Gruber-Odre. Ramses Garzón realizó comentarios sobre la sentencia recaída en el caso Burgos Romero, referida a la legitimación activa en el contencioso administrativo, caso de los actos de efecto general. Rosibel Sánchez Montero hace comentarios de la sentencia Miranda de Entidad de Ahorro y Préstamo, y en el título de su trabajo habla de un antes y un después en el contencioso administrativo. Víctor Rafael Hernández Mentibre titula su trabajo Josefina Calcaño de Tegreitas, pionera en el
fallo donde esas condiciones específicas. En el volumen 1 del tomo 2 de la obra a la que estamos haciendo referencia, el proceso de elaboración, se recogen los fallos emblemáticos con ponencia de esta esclarecida jurista. No ha sido una tarea fácil la recopilación, porque quien se encarga de la custodia de la memoria del más alto tribunal de la República no ha conservado lo que fue la tradición y obligación del órgano de la Administración de Justicia y se ha convertido en una ardua labor que esperamos poder llevar hasta el final para recuperar su trabajo. El financiamiento de esta obra le debemos a quien fue su cónyuge, el señor Andrés Venta, quien nos acompaña hoy en este acto y quien ha manifestado que entre las tareas que se ha propuesto para honrar la memoria de Josefina Calcaño de Pimenta está la de donar su biblioteca y condecoraciones a la Universidad Católica Andrés Bello, lo cual es sin duda un gesto de generosidad acorde con toda su vida al servicio de la academia y a la docencia universitaria en esa su alma mater a la que siempre estuvo sirviendo de forma totalmente desinteresada y con un compromiso absoluto como profesora, miembro de los consejos de facultad y universitario y en general en todas y cada una de las labores que se le encomendaron. Gracias a la doctora Belén Ramírez Landay. Presidente, hemos cumplido con el objeto de este acto homenaje a la doctora Josefina Calcaño de Pimenta. Le corresponde a usted la clausura del mismo. Bueno, no tengo nada que agregar, sino reitero mi agradecimiento a quien hoy